Isaías 45, versículos 5, 6 y 7. ¿Listo? Lo tenemos, ¿verdad? Yo quiero que usted siga con sus vistas la lectura de la palabra del Señor. Yo leo a favor de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Nos hemos introducido a un tema al que hemos titulado las acechanzas del diablo y las artimañas del error. Apenas hace 8 días nos introdujimos en este tema y hoy vamos a empezar a darle cuerpo o desarrollo al tema. En el día de hoy vamos a hablar sobre el origen del mal. Tenemos un enemigo espiritual, enemigo de nuestras almas, que odia a Dios y odia todo lo que tenga la apariencia de Dios, la apariencia del Creador, y quiere destruirlo a toda costa. La criatura que tiene la imagen y la semejanza de Dios es el ser humano. Así que él es enemigo declarado número 1 de la humanidad. Y necesitamos descubrir cómo funciona el sistema del mal. Y para ello necesitamos considerar cuál fue su origen. Según este pasaje de la Biblia, la penúltima frase del versículo 7 que dice: hago la paz. Dios es el que está hablando aquí a través del profeta Isaías y dice que yo hago la paz y creo la adversidad. Si lo leyéramos en el original, en el idioma hebreo, la expresión diría Ose Shalom Ubarara. En otras palabras, literalmente, el que hace paz y crea al malo. Pasando de un sustantivo a un adjetivo. En vez de adversidad, tendría que decir adversario. Es decir, Dios mismo está diciendo que Él es el que forma la luz y también el que crea las tinieblas, para luego decir que es el que hace la paz y que crea al adversario, al malo, al maligno. Y es interesante esa frase y necesitamos descubrir qué es lo que significa esto. Cuando la misma divinidad está diciendo que Él es el que creó al maligno, está afirmando que el mal es un elemento cosmogónico y espiritual. ¿Qué significa cosmogónico? Que hace parte del origen de la existencia, pero en el ámbito espiritual. Sin embargo, para hacer justicia a este texto de la palabra de Dios, lo que está diciendo aquí no es que Dios creó el mal, no, sino que Dios fue el que creó la criatura que luego personificó el mal. Déjeme tratar de explicarlo. Para esto tenemos 2 vertientes. Número 1, vamos a explicar la aparición del mal a través de la aparición de las tinieblas. Y número 2, vamos a ver cómo es que Dios toma la responsabilidad de eso. En primer lugar,
Para entender la aparición del mal, necesitamos saber que el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, es un Dios infinito. Según la Biblia, nos revela que nuestro Dios es un Dios infinito. ¿Y qué significa que sea infinito? Significa que no tiene límites, que no tiene linderos, que no se reconoce dónde empieza ni dónde termina. Por lo tanto, si Dios es infinito, no hay nada fuera de Él. Nada puede existir fuera de Él. Si algo existe aparte de Dios, no existe fuera de Dios, sino dentro de Él. Además, como Él es infinito, no se puede mover. El hecho de que no se mueva, la Biblia lo revela como el Dios inmutable. No se mueve porque para moverse necesita de un espacio. Y si hubiera un espacio hacia donde el Dios infinito se pudiera mover, esto indicaría que el espacio es más grande que Dios y Dios no sería totalmente infinito. Pero aunque Él no se pueda mover, no significa que sea estático. Todo lo contrario, Dios es activo en sí mismo. Dios se automanifiesta. Dios se autocomplace en sí mismo. Él está perfecto y completo en sí mismo. Además, puesto que Dios es infinito, también es eternal. En el diccionario de la lengua española se nos dice que la palabra eternal es igual a eterno. Pero en teología, esas dos palabras no son iguales. Eterno, según la teología o teológicamente hablando, eterno es algo que va a existir por siempre, pero que ha tenido un principio. Los ángeles y los seres humanos somos seres eternos, vamos a existir por siempre, pero hemos tenido un principio. Mientras que Dios, que es eternal, no solo va a existir por siempre, sino que ha existido desde siempre. Y puesto que Dios es un Dios infinito, inmutable, eternal, también es un Dios trascendente. ¿Qué significa que sea trascendente? Significa que Él es anterior y superior a toda otra existencia y que también la puede atravesar. Entonces aquí tenemos 4 ideas de la infinitud de Dios. Número 1, que nada puede existir fuera de Él. Número 2, que Él es inmutable, que no cambia, que no se mueve, pero que es activo. Número 3, es eternal. Y número 4, es trascendente. Y con esto en mente, necesitamos saber que cuando Dios pensó en crear este universo, puesto que el universo no podría existir fuera de Él, porque nada puede existir fuera de Él, el universo tendría que existir dentro de Él. Pero tenemos un problema. El problema es que si Dios es infinito, no tiene ninguna forma. Cualquier forma que le demos o que nos imaginemos de Dios, ya se le impone un límite. Te lo puedes imaginar como un cubo, pero eso ya es un límite. Te lo puedes imaginar como una esfera, pero eso ya es un límite. Te lo puedes imaginar como un tetraedro y eso ya es un límite. Dios no tiene forma. Pero ahora se nos presenta otro bello problema. En la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 6, se habla de Jesús, el Hijo, y dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí se dice que si el Hijo, Cristo, es en forma de Dios y que es igual a Dios, aquí se nos está diciendo entonces que Dios tiene una forma. Entonces esto es otro bello problema.
¿A qué conclusión podemos llegar según las Sagradas Escrituras? No según la filosofía, no según la ciencia, no según lo que diga el pastor. Lo que dice la Biblia es que la única forma de Dios es luz. Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo, vamos a leer desde el 3, ponlo ahí por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo, por el verbo de Dios, por la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero mire el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siga. Hubo un hombre, Juan el Bautista, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el otro versículo, aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo en Filipenses dice que él, teniendo la forma de Dios, está pensando en lo que Juan escribe en el Evangelio, que él es la luz verdadera. Ahora bien, Dios, la única forma de Dios es una luz, y luz infinita. Lo llena todo. Y como nada puede existir fuera de Él, sino que tiene que existir dentro de Él, entonces Dios tuvo que retirar su luz, parte de su luz. Tuvo que autorreplegarse en alguna zona de su infinitud para crear un espacio vacío en donde ya no hubiera luz, sino que apareciera por primera vez las tinieblas. Y luego Dios va a ingresar a ese espacio vacío para dentro de ese espacio vacío crear el universo. Así que en alguna manera ese espacio vacío va a mantener muchas zonas desprovistas de luz. Es decir, las tinieblas son necesarias para que la creación pueda funcionar, para que haya tiempo y para que haya espacio, y para que el elemento fundamental de la creación, que es el movimiento, se pueda dar. Todo lo que existe se mueve. Si algo se deja de mover, deja de existir. Los átomos incluso están en un movimiento constante, en una vibración constante. Usted y yo, incluso cuando estamos dormidos, hay movimiento dentro de nosotros. Hay circulación de la sangre, las células están trabajando, hay movimiento. Si algo se deja de mover, deja de existir. Y además tenía una vestidura formada de 10 piedras preciosas, 10 prismas. El mundo angelical no había visto a Dios. Lo único que los ángeles veían era la luz de la gloria de Dios. Y esto lo sabemos porque el apóstol San Pablo escribe a Timoteo, la primera carta, capítulo 3, verso 16, hablando del gran misterio de la piedad. Dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles. Cuando la luz se descompone, cuando la luz se refracta, se puede ver qué tipo de información trae la luz. Por ejemplo, los científicos saben qué elementos químicos hay en el sol. No porque ellos hayan ido allá al sol y hayan recogido un poquito de sol y hayan venido a la tierra y estudiado esa muestra en un laboratorio. No, hermano, nadie se puede acercar al sol. Pero ¿cómo saben ellos qué elementos químicos hay en el sol? Por la información que trae la luz. Ellos refractan la luz solar y luego se pueden dar cuenta cuál es la huella atómica. Los cielos se rebelaron contra Dios y apareció el mal. ¿Qué estoy tratando de decir?
que las tinieblas no son malas en sí mismas, son necesarias para el funcionamiento de este universo, pero que Lucero, el gran querubín, tomó las tinieblas para crear su propio reino, el reino de las tinieblas. Y como eso sucedió así, Dios mismo toma la responsabilidad. Él fue el creador de Lucero, Él fue el creador del gran querubín. ¿No lo creó malo? La pregunta que viene aquí es: si Dios, que es todopoderoso y puede resolver el problema del mal, ¿por qué no lo ha resuelto definitivamente? La respuesta que encontramos es que en las instancias superiores el mal ya se resolvió. Es más, el mal está sujeto al gobierno de Dios. El reino de las tinieblas es microscópico, ni tampoco es autónomo. Está regido por el permiso divino. Si Dios le permite, el mal obra. Si Dios no le permite, el mal no puede obrar, porque en esas instancias superiores el mal ya se resolvió. Pero en las instancias inferiores, es decir, en nuestra realidad, el mal falta que se resuelva de forma definitiva. Sin embargo, el mal ha venido resolviéndose desde la muerte y resurrección de Cristo. El reino de Dios ha comenzado a avanzar en el corazón de los hombres. A medida que las personas aceptan a Jesús como su Salvador, el reino de Dios se instala en el corazón de esa persona, y esa persona es contada como propiedad del reino de Dios, y el reino de las tinieblas ya no tiene jurisdicción. Sin embargo, el mal tiene que hacer su recorrido completo. Y aún los creyentes que todavía tenemos naturaleza pecaminosa, tenemos que estar luchando diariamente contra el mal. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra del Señor, sino contra principados y potestades y contra gobernadores de maldad y huestes en las regiones celestes. Entonces, el mal se instaló en el hombre desde el Edén. Satanás engañó al primer hombre y a la primera mujer para que desobedecieran y para que se rebelaran contra la autoridad divina. Solamente que ese mal que el enemigo instaló en el ser humano se le salió de control. Y es lo que el apóstol San Pablo llama el misterio de la iniquidad, que más adelante, en algún domingo más adelante, lo hablaremos. Esa es la diferencia entre el mal que hay en el ser humano y el mal que hay en el maligno. Porque el mal en el ser humano no calcula las consecuencias del mal que hace. Solamente quiere hacer el mal, pero no calcula las consecuencias. Mientras que Satanás sí calcula, sí planifica el mal que va a hacer. Pero permítame leer ahora sí el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer el profeta Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 16. Ezequiel 28, verso 12 al 16. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras. Aquí está hablando Dios y le está hablando al gran querubín y le dice tú eras. No dice tú eres, sino tú eras en tiempo pasado el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina. Vaya contando cuántas piedras preciosas formaban la vestidura. No eran adornos de la vestidura de lucero.
La vestidura de lucero era compuesta por estas 10 piedras preciosas: cornerina número 1, topacio 2, jaspe 3, crisolito 4, berilo 5, ónice 6, zafiro 7, carbunclo 8, esmeralda 9 y oro 10. Ahora usted dirá, pero oro, el oro es un metal, no es un cristal. Bueno, aquí en la tierra el oro es un metal, pero en el reino de Dios es un cristal. Sabemos esto porque Apocalipsis nos muestra la Nueva Jerusalén como una ciudad de oro puro. En realidad Lucero no quería ser más que Dios, quería ser semejante a Dios. Y es como si Dios le hubiera respondido a Lucero: no se te va a dar a ti la semejanza, porque la semejanza está reservada para una criatura que se va a llamar la humanidad. Entonces, mucha atención a lo que voy a decir aquí. Los hechos de Dios, las obras de Dios, se fundamentan en su trono. Voy a volverlo a repetir porque necesito que quede claro. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios obra, se fundamenta en su trono. Y su trono se fundamenta en su autoridad. Puesto que Él tiene autoridad de hacer las cosas y de crear las cosas que Él quiera crear, las crea y las sostiene porque tiene autoridad. ¿Y cómo se representa esa autoridad? A Dios sentado en un trono. Entonces, ¿qué era lo que quería Lucero? Sentarse en un trono, tener autoridad igual a la de Dios. ¿Vamos bien? Todas las cosas son creadas porque hubo suficiente autoridad para que todas las leyes físicas y espirituales pudieran funcionar. Vamos a ir a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y ya voy acabando porque quiero hacer una oración especial esta mañana por los chicos de Fundem. Ya voy a preguntar qué significa Fundem, pero ahora vamos a hacer una oración especial por los muchachos y por las directoras, los directores. Déjeme terminar esta idea. Sí, Señor. Ok, leamos. Hebreos 1:3. Hablando del Hijo, porque en el verso 2 dice que nos ha hablado a través del Hijo. Está hablando del Hijo, es decir, de Cristo. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Aquí también usa los términos de la luz. Cristo, siendo el resplandor de la gloria del Padre, poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Tierra, porque desde que creó al primer Adán, le entregó esa potestad al ser humano. Él le dijo al primer Adán: señorearás en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo y en toda la tierra. Dios delegó esa autoridad en el ser humano. Ahora, si Dios quiere hacer algo sobre la tierra, tiene que contar con las cosas terrenales. Tuvo que hacerse hombre, tuvo que morir y tuvo que resucitar para poder decir: toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para los vencedores, la autoridad
Hermano, en el momento en que el Padre creó todas las cosas en el Hijo, como dice Colosenses capítulo 1 versos 15, 16, 17, dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y luego dice, en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas en Cristo? El Padre. El Padre creó todas las cosas en Él. En Él fueron creadas todas las cosas, las que ahora hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él toda creación. Cuando el Hijo se volvió el heredero de todo, Él ejerce la autoridad de Dios en este universo. Por eso cuando tú oras a Dios debes decir en el nombre de Jesús. Porque ese nombre es el que tiene la autoridad. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La autoridad de Dios, el trono de Dios, representa a Dios mismo. Por lo tanto, el pecado contra el poder de Dios es perdonado, mientras que el pecado en contra de su autoridad difícilmente es perdonado. La autoridad es algo de gran importancia en las Sagradas Escrituras. Es algo de gran importancia en este universo creado. No hay nada que se le sobrepase, porque el universo funciona y se sostiene gracias a la autoridad de Dios. Por eso, en la lectura que hicimos en Ezequiel, cuando el gran querubín fue hallado en él maldad, no se dice que hubo sentencia en el momento de hallarse en él la maldad. No. Tampoco hay ninguna sentencia cuando dice que hizo multitud de contrataciones. No. Tampoco hay ninguna sentencia de parte de Dios cuando dice que fue lleno de iniquidad, cuando se desequilibró. No. Pero tan pronto como la Escritura dice que pecó, inmediatamente se ve la sentencia. Ahí en Ezequiel 28, 16, donde dice: por lo que y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora, ¿de qué se trata ese pecado? Cuando dice y pecaste, ¿cómo fue que pecó? Es decir, mientras en él hubo maldad, mientras él hizo las contrataciones, mientras hubo iniquidad en él, parece ser que había tiempo de que se corrigiera. Y pecó contra la autoridad de Dios. Inmediatamente fue arrojado. Y el pecado está expresado en Isaías, que ya lo leímos. Isaías 14, verso 13. Él decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es rebelión contra la autoridad divina. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar todo esto que hemos dicho hoy? ¿Cómo puede llegar a tener sentido para nosotros en nuestra realidad? Pues bien, resulta que Dios delega su autoridad en los seres humanos. Y hay autoridad natural. Por ejemplo, la autoridad que tienen los padres sobre los hijos, eso es una autoridad natural. La autoridad que tiene el varón sobre la esposa, porque la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón. Ahí está hablando de autoridad. Son autoridades naturales. Dios también delega autoridades políticas. La Biblia dice que Él
pone reyes y quita reyes. A veces Dios no. La mayoría de las veces, puesto que estamos en lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles, el tiempo de las naciones, Dios permite que sobre las naciones gobiernen los déspotas, los corruptos, para que a través de ellos pueda traer juicio para los pueblos que andan en idolatría, adorando a otros dioses o incluso a los demonios. Pero también hay autoridad espiritual. Y en esto último, permítame dar un ejemplo. Moisés, antes de que Dios lo constituyera como autoridad delegada espiritual para la nación de Israel, la Biblia nos dice que Moisés mató a un egipcio porque él quería resolver las cosas con su fuerza natural. Y después dice que fue y reprendió a 2 hebreos que estaban peleando entre sí. Y los 2 hebreos lo descubrieron, le destaparon la olla y le dijeron: pero ¿qué vienes tú a juzgar entre nosotros si tú mataste a un egipcio? Y cuando Moisés escucha eso, tuvo temor, tuvo miedo y se escapó, huyó de Egipto. 40 años más tarde, después de un proceso de ovejas en el desierto, por fin estuvo preparado para recibir una revelación. Dios se le aparece en una zarza ardiendo, y esa revelación que Moisés recibe, esa palabra que Dios le habló en ese mismo día, fue constituido autoridad espiritual de la nación de Israel. Tiempo más tarde, y eso lo dice por allá el libro de Números en el capítulo 12, no lo vamos a leer, se lo voy a contar. El libro de Números en el capítulo 12 dice que sus 2 hermanos, Aarón y María, hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés. No dice murmuraron, porque cuando la Biblia dice murmuraron, quiere decir que lo dijeron sin que lo escuchara. Pero cuando dice hablaron contra Moisés, quiere decir que no tuvieron pudor, no tuvieron cuidado de que su hermano Moisés escuchara. ¿Acaso Jehová solo habla por Moisés? Jehová también ha hablado por nosotros. Pero la Biblia dice que lo oyó Jehová. En otras palabras, otra vez aquí Dios tomando esos asuntos en sus manos, porque cuando alguien se levanta en contra de la autoridad que Dios delegó, se está levantando contra quien delegó la autoridad. Pasó. ¿Estamos bien? ¿Voy bien? Ok. Están muy callados los hermanos, están muy callados. Bien. Aquí vemos a un hombre que no fue afectado por esas palabras, porque él estaba fuera del alcance de esas palabras. Él estaba en otro nivel de autoridad. Y cuando Dios los llamó a los 3, a Moisés, a Aarón y a María, los llamó a el tabernáculo de reunión, les dice a Aarón y a María: oíd mis palabras, porque todo lo que yo he comunicado a ustedes, lo he comunicado a través de sueños, a través de visiones. No así con mi siervo Moisés. Cuando yo hablo con Moisés, hablo cara a cara con él, hablo directamente con él. Cuando yo he hablado con ustedes, les he mostrado son sueños, símbolos, figuras. Por lo tanto, vino un juicio sobre María, dice que quedó leprosa. Y Aarón tuvo que rogarle a Moisés para que Moisés intercediera ante Dios, para que no la dejara así leprosa. Y el Señor le contestó que durante 7 días ella iba a quedar en esa condición. Cuando Dios se revela a alguien, le comisiona a alguien, y ese alguien recibe esa revelación, ese propósito, y conoce el propósito de Dios y camina en el propósito de Dios, está andando bajo la autoridad del que lo llamó. Y si alguien se levanta en contra de esa autoridad, Dios no va a admitir esa rebelión.
Incluso se puede llegar a cometer pecado de muerte. Por eso vemos la rebelión de Coré, otra rebelión de una familia que se levantó contra Moisés. Y cuando ellos se rebelaron, la tierra se abrió y los tragó. Aquí hay personas que Dios les ha entregado cosas. Y cuando Dios entrega algo a alguien, delega en la persona la responsabilidad y la autoridad para administrar lo que se le ha dado. Y usted no puede ser irresponsable con lo que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado hijos, usted tiene autoridad sobre esos hijos. Usted no le puede delegar esa autoridad a un extraño. No le puede delegar esa autoridad al abuelo, a la abuela. No le puede delegar la autoridad al tío, a la tía, al primo. Si Dios te ha entregado un negocio, si Dios te ha dado una visión para que trabajes en ella, eres responsable de lo que Dios te ha dado. No delegues esa responsabilidad a otra persona, porque le estarías entregando la autoridad a la otra persona. Es tu visión. Es el llamado de Dios para ti. Tienes que dar cuenta. Estás a tiempo. Debes rectificar. Dios te llamó a ser un empresario. Dios te llamó a servirle. ¿A qué Dios te ha llamado? Tú tienes que dar cuenta de lo que Dios te ha entregado en tus manos. No entregues la autoridad que Dios te delegó a ti, porque si no va a venir una reprimenda de parte de Dios para tu vida. Yo quiero hacer una oración especial en esta mañana antes de orar por estos jóvenes. Yo quiero orar por todos los que tienen negocio aquí, los que tienen empresa aquí.